Capítulo 1. Génesis inicial. Al principio estaba todo oscuro. Tan oscuro estaba que no se veía nada. Y eso que nada, lo que es nada, a verla la había. Pero no se veía. Era todo un caos, es decir, nada era un todo. Pero eso era todo. Resumiendo, nada de nada. ¡Qué oscuro está todo!, exclamó Dios sin pena ni gloria. «Madre mía, no sé dónde dejé el caos. Creí haberlo dejado aquí, pero aquí no hay nada. O sea que está todo, y además todos los gatos son pardos». Pero se equivocaba. Ni Dios tenía madre, ni existían todavía las penas ni las glorias, ni los caoses ni los todoses. Y por supuesto, no existían los gatos, y menos aún los que ese día eran pardos. De hecho, no existía nada, ni siquiera él mismo. Cuando se dio cuenta, tuvo que crearse para poder seguir con sus cositas. Pero justo cuando estuvo creado, resbaló y se dio un golpe en la sien. Por suerte se lo dio contra nada, con lo que no hubo que lamentar daños divinos. Lo que sucedió después resulta confuso. Unos dicen que aprovechando que no llovía creó las cielas y los tierros. Pero el argumento es absurdo por razones obvias que no voy a detallar, pues las desconozco completamente. Otros afirman que creó la luz, pero también se equivocan. Lo que sucedió realmente es que creó la luz, y también se equivocó, porque la creó blandita, pesada y con forma de bicicleta. Cuando la hubo terminado, exclamó: «Esto no puede ser la luz. ¿Qué será?», se preguntó mientras la palpaba, puesto que no había luz. Cuando descubrió que, pedaleando, la dinamo acoplada a la rueda trasera producía energía que la bombillita delantera transformaba en un tenue rayo luminoso, se dio cuenta de que iba bastante bien encaminado. Después de muchos intentos, acabó creando aquello que hoy día conocemos como luz, y cuando lo hubo conseguido, se dijo: «Llevo ya 600 años, pero al fin lo he conseguido». Pero nuevamente se equivocó. 600 años. ¿Qué era un año? El tiempo que tardaba exactamente ¿qué? En dar una vuelta alrededor de qué. Evidentemente no existía nada que estuviera dando vueltas alrededor de nada más. Ante tanto despropósito, decidió hacerse ateo, no sin antes crear un pequeño universo al que llamó universo. Después de pasar 7 días descansando, agotado, no por la creación en sí, sino por el esfuerzo que supuso pensar un nombre, se dio cuenta de que su esfuerzo no había servido para nada, y además había sido en vano, incluso en balde. Recordó que un dios amigo suyo había creado ya su propio universo y le había puesto ese mismo nombre. Así que se armó de valor para otra gran hazaña y rebautizó su universo como Universo Paralelos. Curiosamente se sentía lleno de energía después del esfuerzo, así que se quedó observando su creación durante largo rato. El pequeño universo era muy bello, pero él no quería que fuera como el universo de su amigo Dios del universo. El de su amigo era muy grande y se expandía sin cesar después de un Big Bang, o sea, un gran puff. Pero era tosco y además le había salido un planeta llamado Tierra que hería por los 4 costados, a pesar de no tener ningún costado. No, su universo, el universo Paralelos, tendría que conservar su belleza, aunque para ello hubiera que limitar su tamaño. Así, le puso unas vallas de papel maché alrededor para que no creciera y creó los cielos y las tierras. Para ello tuvo que crear un planeta, al que llamó Riflusvingur de las Remonishke, pero le pareció un nombre demasiado largo, y lo rebautizó como Espero que el lector se haya dado cuenta de la estupidez. No le gusta el primer nombre porque es largo y resulta que lo rebautiza con otro nombre todavía más largo. A mí me costó descubrir la torpeza, pero una vez lo hice, comprendí que yo no debía caer jamás en ese error. Sea como fuere, con el tiempo, aproximadamente unos 3 segundos, el planeta acabó llamándose Monchu.
También tuvo que crear Dios una gran estrella luminosa para que el nuevo planeta diera vueltas a su alrededor y así poder contar los años monchianos. Esa gran estrella se llamó A. Pero como a Dios no le gustó el nombre porque era demasiado corto, la rebautizó como... Finalmente, tras otros 3 segundos de profunda reflexión, la gran estrella se llamó Mitsubishi. Luego creó los suelos y los techos, las aguas mansas y las aguas bravas, los huevos y las castañas, los troches y los moches, los tones y los sones, los sonotones y los sonosones, las sonsoles y las concoles, las duras y las maduras. Y se sintió algo fatigado. 800.000 años después, decidió crear vida en Monchu, pero prefirió no precipitarse y dejó pasar otros 40 minutos antes de emprender tamaño proyecto. Primero apareció, como por arte de Birli-Birloque, los Birlis y los Birloques estaban recién creados, un pequeño ser unicelular que solo tenía 3 células. Lo interesante es que una de esas células fue bautizada como la célula que está entre la que está a la izquierda de la del medio y la que está a la derecha de la del medio. Tiempo más tarde se la acabó denominando la célula del medio. No se sabe muy bien por qué. En definitiva, ese pequeño ser fue evolucionando hasta que murió, sin descendencia. Todas las esperanzas de crear una humanidad, un ecosistema a nivel monchiano con sus reinos animables, vegetables y miserables, se fueron al traste. Hubo que volver a echar mano de los Birlis y los Birloques, que, unidos, crearon una col lombarda. Esta vez, la col sí tuvo descendencia. Una gallina, un cerdo coreano y una ortiga transgénica fueron los primeros hijos de una larga retahíla. Efectivamente, la col y la retahíla hicieron muchas migas, y se las comieron con jamón y caldo de gallina. Algunos millones de años después, Monchu estaba poblado por todo tipo de animales. Aprovechó Dios un rato libre que le quedaba y creó un par de lunas, 2 hermosos satélites que daban vueltas alrededor de Monchu. Los bautizó como Totoya y Chukuki. Pero como no le gustaron esos nombres por su fonética absurda y su falta de gracia, los rebautizó como Totoya y Chukuki. Pero algo seguía sin gustarle del todo. Después de meditarlo largo rato, hizo lo siguiente: rebautizó Totoya como Chukuki y Chukuki como Totoya. Ahora estaba todo perfecto. Pero a Dios le faltaba algo, y eso le preocupaba. No podía dormir ni de día ni de noche, solo a media tarde a eso de las 6. Finalmente, después de mucho reflexionar, se dijo: «Pues creo al hombre y me quito de problemas». Y así lo hizo. Hizo un amasijo con los excrementos de una vacaburra australiana y modeló a una gran bestia con cabeza de hombre y cuerpo de hombre. Llamó Federico a la extraña bestia, que resultó ser, contra todas las apariencias, un hombre. «Hola, Federico», fueron las primeras palabras que le dirigió Dios, pero Federico permanecía inerte. «¿Por qué permaneces inerte, Federico, hijo?», le preguntó. «Pues porque no me has dado el soplo de vida», contestó éste por inercia. Tenía sentido. Después de resuelto ese pequeño incidente, el hombrecillo suspiró. «¿Por qué suspiras, hijo mío?», preguntó Dios. «Me encuentro solo. Las criaturas de la tierra tienen a sus parejas. Las criaturas de los cielos tienen a sus parejas. Las criaturas de las aguas tienen a sus parejas. Las parejas de las criaturas de la tierra, los cielos y las aguas tienen a sus parejas. Sin embargo, yo, que soy bien parecido y más hombre que nadie, no tengo pareja. Prefiero la muerte. No sé por qué tengo tantas uñas. Tengo hambre y me encuentro solo. ¿Eso es un tobogán?». «Pero, hijo», contestó Dios, «si solo llevas vivo 6 minutos y la mitad te los has pasado diciendo estupideces». «Pues yo quiero una hombra». «No sabría cómo crear eso». «Me encuentro solo», insistió Federico. «Pues apúntate a un grupo de autoayuda». «¿A que me cago en mi padre?». «¿A que te mando un diluvio?», amenazó Dios.
¿Por qué te enfadas? Preguntó Federico visiblemente, es decir, de forma visible. Luego nos saldrás con que nos amemos los unos a los otros, que pongamos la otra mejilla, que amemos al enemigo como si fuera una ranita de peluche, que seamos buenos y bondadosos, caritativos y generosos. Y luego vas tú, te cabreas y eres hasta capaz de exterminar a la humanidad doliente a la que tanto duele ser exterminada. Dios se quedó pensativo durante un segundo. Al terminar ese interminable segundo respondió: «Pero si no me he enfadado. Un diluvio es muy divertido. Tiene 3 patitas, 3 orejitas y dice Billy, Billy». Eso es un biludio. Dios reflexionó unos instantes. «Tienes razón», admitió. «Me he confundido porque todavía no están creados los diccionarios». Tengo una pregunta, informó Federico. «Me alegro, amado hijo», dijo Dios invisiblemente nervioso. «Pero guárdatela para ti, no vayamos a tener un accidente». ¿te tengo que llamar padre o papá? ¿No te ibas a guardar la pregunta? Sí, respondió Federico. Pero mientras la estaba guardando se me ha ocurrido esta otra. Pues entonces llámame señor. Ah, entiendo. Sin confianzas, ¿verdad? ¿Qué te parecería si yo te llamara Chacho?, preguntó Dios. Bueno, de acuerdo, replicó Federico. Pero entonces quiero que me llames señor hijo. No pega, Me siento solo, reiteró Federico. ¿No habíamos hablado ya de eso? No, Entonces retomemos el tema. créame una hombra. ¿Te conformarías con un mujero? ¿Eso se come? 1, 2 y 3, replicó Dios visiblemente invisible, creando a 7 mujeres de golpe. Federico se quedó boquiabierto. Cuando logró recuperarse del susto, se dirigió humilde hacia el Señor. Tampoco hacía falta ponerse así, le susurró entre dientes. Ahí te las compongas, contestó Dios, y se fue enmarchándose. ¡Ay, Dios! Llamó desesperado Federico. Adiós, adiós, replicó Dios desde la distancia.